La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presenta. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles de nueva cuenta, ahora desde la Ciudad de México. Para Televisión Tabasqueña es un honor que el doctor Lorenzo Meyer, doctor en Relaciones Exteriores, articulista y uno de los líderes de opinión más reconocidos en este país, nos haya recibido en su casa para platicar con todo el auditorio de Tabasco y allende las fronteras de nuestra entidad de Televisión Tabasqueña y de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Doctor, es un gusto y un honor que nos haya recibido aquí en su casa. Pues el gusto es mío y vamos a ver qué podemos hacer de los análisis sobre el contexto en el que estamos viviendo. Comentábamos antes de empezar esta entrevista que hace 20 años, poquito más, poquito menos, nos reunimos el doctor aquí con la generosidad que le caracteriza. Me recibió, hace 20 años lo entrevisté, hablando sobre también política tabasqueña, cuando las cajas de la elección para gobernador del estado, en donde contendieron Roberto Madrazo Pintado y Andrés Manuel López Obrador. Han pasado muchas cosas en nuestro país, o podríamos decir, no ha pasado mucho, doctor. Las dos cosas, ¿no? Sí, han pasado una serie de eventos, algunos de ellos bastante dramáticos en el aspecto político, y lo que no ha pasado, esa es una opinión mía, pueden diferir en el público sobre esta opinión, creo que no ha pasado todavía el antiguo régimen político mexicano. Seguimos teniendo muchos remanentes de ese periodo del siglo XX dominado por un solo partido, y que es el largo periodo de la revolución y la posrevolución mexicana. Da la impresión por algunos sucesos de este momento que seguimos metidos todavía en lo que podríamos llamar el régimen profundo. Han cambiado cosas en la superficie, bueno, y algunas ya rebasaron la superficie, pero el corazón mismo del sistema político, de la forma de hacer política, de la naturaleza de la clase política, pareciera no haber cambiado mucho. En algunos momentos es posible preguntarse si de la República restaurada de los 1860, pero en particular del Porfiriato, de la consolidación de eso que se suponía era una democracia liberal, pero que se convirtió en un sistema autoritario y muy personalista, si no seguimos casi en línea recta, a pesar de la discontinuidad de la revolución, en ese sistema autoritario que no permite que circulemos hacia la democracia política, no estoy pensando en la democracia social, esa está muy lejos, pero siguen las actitudes, las dificultades para aceptar que los mexicanos pasen de la calidad de súbditos, de objetos de la política, a la de ciudadanos y miembros activos y decisivos de su propia realidad política. Insisto, esto puede parecer pesimista a ojos de algunos, porque dicen, bueno, ahora ya no está el partido de Estado, claro,
El poderoso partido. El poderoso, ¿no? La presidencia todopoderosa, ya hay una cierta... Ya tuvimos alternancia. Tuvimos alternancia, tenemos pluralidad en la conformación de cámaras, diputados, de senadores. De vez en vez la Suprema Corte hasta parece capaz de tomar decisiones independientes, etcétera. Pero el punto es que sigue siendo un sistema en donde muy pocos toman las decisiones fundamentales y no dejan cambiar mucho esta sociedad. Porque la política, bueno, no es un fin en sí mismo, es una manera de llevar adelante la vida en comunidad, y esta comunidad mexicana sigue siendo una comunidad muy dividida en clases, en grupos. La distancia, esa distancia que al principiar el siglo XIX la subrayó Morelos como una de las características del sistema colonial, la distancia entre una mayoría miserable y una minoría, todo donde se concentraba la riqueza. Y resulta que él propuso que el objetivo de la independencia era disminuir esta brecha. No se ha disminuido gran cosa. Digamos que se disminuyó en algún periodo. Sí, después de la revolución disminuyó y no hay duda de que con el cardenismo hubo una distribución de riqueza, la tierra en particular en ese momento, y una redistribución de los ingresos. Pero volvió otra vez a concentrarse y tenemos una situación tan distante las clases sociales hoy como cuando estalló la revolución. Y no es nada más una manera de hablar. Si uno le echa un vistazo a algunas cifras, por ejemplo, a las que Gerardo Esquivel, un colega mío en el Colegio de México, publicó bajo el auspicio de Oxfam México, en donde señala que el 1% de la población mexicana recibe, disfruta, controla el 40 y tantos % de la riqueza, que 4 familias, 4 apellidos, pueden tener el control del equivalente entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto en un país de más de 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces, la idea de que esto no se ha movido gran cosa está basada en las cifras, en la dureza de los datos. Así que sí, de hace 20 años acá pasaron muchas cosas y a la vez no ha pasado suficientes. Lo escuchaba, doctor, y hablaba usted, decía, hay algo que no ha dejado que la sociedad, pero me parece también que la sociedad mexicana, en términos y en materia electoral, es una sociedad que no le gustan los saltos al vacío, es decir, es una sociedad conservadora. Sí. Hay una obra en 2 tomos sobre desarrollo político de Francis Fukuyama, un politólogo norteamericano, en muchos aspectos bastante conservador, pero en otros no. Y en esta visión enorme que él maneja en el desarrollo político universal, desde el inicio de la humanidad hasta ahora, va a insistir en que es casi un elemento consustancial a la naturaleza de la sociedad humana ser conservadora, el mantener las reglas como una forma de defenderse, de asegurarse.
todas las sociedades, no nada más la mexicana, y las de hace 1000 años o 2000 años y las de ahora, tienen un gran elemento conservador. Es casi a contrapelo, es contra natura variar, pero es necesaria esa variación, es necesario esos cambios, esas coyunturas críticas que permiten dar un salto cualitativo. Sí, la sociedad mexicana, como casi todas, es muy conservadora, y cuando los saltos que hemos dado en la historia política de México, que son significativos, no han sido por vía electoral, no ha sido porque la mayoría lo dijo ya, hasta aquí llegamos y vamos a otra nueva etapa. La guerra de independencia se debe, bueno, pues a que Napoleón invade España, a que el rey es tomado prisionero, a que se enfrenta a una crisis de legitimidad y ahora quién gobierna, y entonces se abre la coyuntura para que un grupo de criollos lance la idea de que debemos de ir hacia la independencia. La prolongada guerra entre liberales y conservadores, y donde está el imperio y el segundo imperio y la restauración de la república, la hacen minorías. En principio, en teoría, los liberales representan la democracia, etcétera, pero no, Juárez y el grupo que hace esta guerra es muy pequeñito. El grueso de la sociedad más bien ve qué es lo que está pasando, pero no participa. La Revolución Mexicana tampoco la hace la mayoría del pueblo. Las elecciones de 1910 son impugnadas y entonces una minoría va hasta el extremo, usa las armas y transforma la sociedad vía la política. Pero en general, sí, es una gran resistencia al cambio. Y como nacimos como colonia, en donde la idea central la expresó muy bien un virrey al final del siglo XVIII, los súbditos de su majestad en esta Nueva España nacieron para obedecer y callar y no intervenir en los altos asuntos de la política. Esa era la naturaleza de la cultura política de la que venimos. Y yo creo que todavía no lo dicen, pero lo piensan más de un político. Ustedes nacieron para obedecer y callar. Y las decisiones importantes las tomamos nosotros, una minoría. Bueno, vamos a regresar después de la siguiente pausa y vamos a seguir platicando con el doctor Lorenzo Meyer sobre qué puede hacer reaccionar o qué debería hacer reaccionar a esta sociedad mexicana conservadora. El año próximo hay elecciones y se juega mucho. Regresamos, están apareciendo en las pantallas de Televisión Tabasqueña nuestros números telefónicos para recibir sus mensajes. Seguimos en esta conversación con el doctor Lorenzo Meyer y regresábamos para preguntarle, doctor, cómo hacerle para que esta sociedad conservadora mexicana, y hablemos solo del tema electoral. Sí, sí. Hablemos solamente de ese tema, ¿no? Que además me parece bien. La democracia es un tema complejísimo y su pie a tierra es la elección. Después de ahí brotan 1000 ramas. Pero creo yo que un problema es de imaginación. La democracia requiere mucha imaginación, porque cuando los griegos la propusieron como forma de gobierno, que conste que la propusieron para una sociedad chiquita, estrictamente masculina, de gentes con propiedad, o sea, era una democracia elitista. Pero en fin, de todas maneras. Democracia al fin. Democracia al fin, y la esencia es fantástica. Todos somos iguales.
Pero no somos iguales. Uno dice, bueno, pues unos son hombres, otros son mujeres, unos son viejos, otros son jóvenes, unos son ricos, otros son pobres, unos viven en la ciudad, otros en el campo, todos somos distintos. Hay que hacer un enorme esfuerzo para creernos en serio esa igualdad de la democracia, para realmente suponer que en este momento Carlos Slim, el hombre más rico de México, quien nos está viendo, usted y yo somos iguales. Se necesita un enorme esfuerzo. Y que el valor, esta es la parte moral, el valor de cada uno de nosotros como ser humano, su influencia en la política tiene que ser igual. Pero decía yo en otro contexto que esta sociedad es una heredera de la colonia y la historia de esos 3 siglos coloniales era machacar hasta el fondo que no somos iguales, que hay una minoría dirigente y una mayoría que está ahí para ser dirigida, para no participar más que mínimamente en el teatro de la política, en el ancho escenario de la política. ¿Cómo hacerle para que es la imaginación de los mexicanos, tanto de los que tienen el poder como de los que están ciudadanos de a pie, queden convencidos de esa igualdad tan necesaria para que la democracia proceda? Y tan de participación, doctor. Bueno, exactamente, no la idea de que, ¿qué importa que yo vote o no vote? Ya está decidido todo de antemano, ya están, los que están arriba van a seguir arriba y los que estamos abajo, abajo, y esto del voto no es más que un pequeño teatro. No, el teatro debe de dejar de ser teatro para ser asumido como parte de la realidad. Bueno, eso cuesta mucho trabajo. Cuesta cambiar la cultura cívica, la cultura política de una comunidad, y es una de las cosas que tarda más en cambiar. Pueden cambiar condiciones económicas, que no es fácil, pero pueden cambiar más rápidamente que cambiar la cultura, la mentalidad, las ideas profundas de quiénes somos nosotros, de cómo es el mundo, qué está bien, qué está mal. Pero van cambiando. Van cambiando porque, bueno, hay ya una mayor educación formal. Los medios de comunicación ahora sí están jugando un papel fantástico, a veces para mal, pero yo creo que en términos generales para bien. Están difundiendo así urbe et orbi que hay sociedades efectivamente democráticas. Alguien pone como ejemplo de, no un ejemplo ideal, sino un ejemplo real, a las sociedades nórdicas, a Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega. Sí funciona. Sí es cierto que se puede vivir democráticamente, no es un absurdo, y que no tenemos por qué suponer que nosotros como mexicanos somos diferentes de ellos, pero que nos va a costar trabajo, sí, porque hay que superar esa herencia, y porque las formas cotidianas, de hacer política no ayudan. Hay mucho desencanto. Hay mucho desencanto y cinismo. Por ejemplo, cuando se hace, unos colegas míos en el Colegio de México sacaron un librito que recomiendo mucho, tiene un montón de cifras, tiene un título un poco extraño, se llama Informe País, y es del 2015, creo. Sí, 2015. Y ahí viene una serie de encuestas de opinión hechas a una muestra representativa de mexicanos. Por ejemplo, si usted es víctima de un crimen, de un acto criminal, que puede ser desde un robo hasta algo más serio, ¿va usted a denunciarlo? La mayoría no. No. Bueno, ¿y por qué no? Y hay una cantidad notable que dice porque no tiene sentido. Es decir, no confían en las instituciones. ¿Para qué voy si no tiene sentido? Hay como un 20%, 25%, que es muchísimo, que dices que no sé a dónde ir.
no tienen idea de la estructura formal institucional de la que son parte y que tienen derecho a ser protegidos por esa estructura institucional. Pero que también es responsabilidad del ciudadano educarse, enterarse, informarse, saber cuál es, a dónde puede ir, ¿no? De acuerdo. Vamos a poner, es su responsabilidad, pero no es igual. No es igual la responsabilidad de un ciudadano que viene, sobre todo en las clases populares, de una educación pésima, una educación formal pésima, y de esta herencia autoritaria, clientelística, que aquel que llegó ya a la educación superior y que es ministro de la corte, etcétera, y que se comporta de una manera corrupta, dura y brutal. Hay responsabilidades, sí, de todos los segmentos, pero hay unos más que otros. Y quizá el que tiene menos responsabilidad es el que está hasta abajo. Y el más afectado. Y el más afectado. Claro. Y que los que están arriba, que son los más responsables, en buena medida hacen todo lo posible porque el que está abajo no cambie su forma de ver el mundo. Y lo estamos viendo hoy, en el momento de llevar adelante este programa. Ya empezaron las elecciones para el 2018, aunque son elecciones estatales. Pero ahora sí que lo estamos presenciando, porque gracias a los medios de información podemos ver que hay la compra del voto, las dádivas que no son para ciudadanos, son para súbditos, que son para clientes, no para ciudadanos. Entonces, en la vida cotidiana, quienes tienen el poder, quienes manejan los recursos del Estado, bueno, están reproduciendo las viejas fórmulas para que la conciencia ciudadana no aflore, para que no haya posibilidad de imaginar, yo sí, puedo aspirar a vivir en un país distinto. Sí, no estaré nadando en recursos, etcétera, pero soy un ciudadano y se me tiene que escuchar y se me tiene que respetar. ¿Cómo pensar en respeto, en plena ciudadanía, si voy a un mitin y acepto que me den una tarjeta de Banorte para recibir 1,500 pesos, etcétera, una licuadora, una estufa? Es muy contradictorio eso. Es pedirle, decía yo, la democracia es imaginar la igualdad en un mundo de desiguales. Esta forma clientelar de hacer política, sobre todo en el momento de las elecciones, es estarle señalando, no somos iguales. Claro. Yo estoy aquí para darte la estufa y tú para recibirla. Y para votar por mí. Y votar por mí. Yo estoy aquí para pedirte tu credencial de elector, que no sé qué puedan hacer con ella, pero para señalar que tú tienes que darme algo y yo te doy algo más valioso para ti. ¿Qué te importa a ti la credencial de elector? ¿Qué te importa tener que pasar? Bueno, pues sí, una media hora, una hora en una casilla y tachar un papelito. Es una gran ganancia. Fíjate, por tachar un papelito te voy a dar una estufa. Pues es casi de tontos no hacerlo. Y en esa mecánica se refuerza la idea de que no somos iguales y de que no, la democracia está todavía muy lejos. Vamos a platicar, regresando de la siguiente pausa, con el doctor Lorenzo Meyer sobre lo que está en juego en las elecciones del 2018. Como usted bien dice, la antesala son estas elecciones, específicamente las del Estado de México, que ya comenzaron, tomando en cuenta aspectos como los que se ha referido: el descrédito ante los liderazgos políticos, la desconfianza, la miseria, la corrupción, que ahí están y que sin lugar a dudas van a jugar un papel y van a impactar en los resultados del proceso electoral, tanto del 2017 como el 2018. Regresamos a esta conversación con el doctor Lorenzo Meyer aquí en su casa.
Bueno, seguimos platicando con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor, justamente lo platicaba, lo comentaba usted en el anterior bloque, hablaba sobre la situación también de un hartazgo ciudadano, a un descrédito ciudadano a los liderazgos políticos, el tema mismo de la miseria, de la corrupción, que, bueno, están ahí, sin embargo, pareciera que de qué forma van a pesar el próximo año, qué se estará jugando México en el proceso electoral del 2018. ¿Por qué puede ser diferente el proceso electoral del 2018 al de 6 años atrás o 12 años atrás? Yo creo que porque puede ser diferente, porque tiene la potencialidad de ser diferente, pero no la seguridad de que sea diferente. Esa, digamos, posibilidad de que algo pase y no pase, la incertidumbre. La incertidumbre es parte central de la democracia. No hay democracia si no hay incertidumbre. Si como hace 50 años, antes de que vinieran las elecciones, ya sabíamos quién iba a ganar, pues era exactamente la antítesis. Ahora no lo sabemos. Hay aquí un elemento interesante que a veces hasta motiva a los que son reticentes y ajenos a la política, el hecho de que se crea un signo de interrogación. Ese signo de interrogación está volviendo a salir, pero en el pasado a ese signo de interrogación le siguió la desilusión porque los procedimientos fueron viciados, porque no hubo la certeza de que en esa confrontación de personalidades, de ideas y de proyectos, de qué es lo que se busca para México, no se quedó en eso, en presentarle al ciudadano un abanico de posibilidades y decir, tú decides, tú eres la razón última de todo esto y tu decisión es importante. Quedó en el 2006 y en el 2012 la idea de que el resultado final no fue el que debería de haber sido, sino que intervinieron factores viejos, factores de manipulación, no solamente del voto, sino de los procedimientos que siguieron a la votación y hasta llegar a proclamar quién había ganado y quién había perdido. Esta vez, de nuevo, se abre la posibilidad, pero nada más la posibilidad, de que los responsables del proceso acepten ya no trampear la elección. El proceso. Pero es una posibilidad. Si uno es pesimista, dirá, no, lo van a volver a hacer. Porque al final de cuentas, ¿qué pagaron por lo que pasó en el 2006 y en el 2012? Bueno, un tanto de desprestigio, pero el desprestigio ya estaba. Entonces ahora... Y además no les importa. No les importa que baje más el prestigio, pues ya es muy difícil que baje más. Entonces no les importa mientras puedan mantener el control de lo que al final de cuentas en todo sistema político, todo, hasta el más perfecto, hasta los daneses o noruegos o finlandeses que hablábamos, al final está el problema de la fuerza o el tema de la fuerza. La decisión de una autoridad política descansa en que existe la posibilidad de la fuerza. Y la sociedad mexicana no ha ido más lejos que tomar el Paseo de la Reforma. Dormir en el Paseo de la Reforma. Dormir en el Paseo de la Reforma, no tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no lanzarse a incendiar nada, no lanzarse a la toma de la Bastilla, sino a... Ni a cacerolazos. Ni a cacerolazos. Al final acepta. A regañadientes, absolutamente enojada e insatisfecha, pero se impone el aparato de autoridad. Entonces yo creo que en estas elecciones que vienen, en las de 2018, otra vez se va a jugar lo mismo.
Los que... Sin embargo, un factor podría ser que para estas elecciones del 2018 la imagen de quien en México tiene o tenía el respeto ciudadano, que era el ejército, hoy también, a partir de algunas acciones o de casos muy sonados como los que hemos vivido en los últimos años, ya tampoco son un referente de respeto a mucha gente. Puede ser, no estoy seguro, porque otra vez, viendo las encuestas, el ejército sigue siendo la institución dentro de la madeja de instituciones en las que vivimos, es que sale mejor librada. Es la que sale mejor librada, la que tiene más del 50% de aceptación, más que la iglesia. Y desde luego más que la presidencia, los partidos, claro, el Congreso, los tribunales, el presidente, etcétera, eso salen muy mal. Pero el ejército, tenga o no tenga la aceptación y el prestigio, tiene las armas. Y ahí sí, con o sin prestigio, tiene la fuerza. Y si se mantiene como la institución cohesionada que es, y acepta fiel, imponer de cualquier manera el orden, y que la autoridad electoral diga este es el resultado, aunque se sepa, como en las otras ocasiones, oigan, aquí hubo mano negra, bueno, no importa, la ley es la ley, las órdenes se cumplen, etcétera. Bueno, puede volver a pasar. Pero sí, el desgaste ha sido muy grande, porque cada una de estas elecciones que no se ven plenamente legítimas, la del 2000 sí se ve como legítima, la de Fox, aunque después ya salió lo de amigos de Fox y claro, el Pemex Gate por otro lado, pero el momento en que se dio el resultado pareció un momento histórico, una cosa fantástica. México estaba dándole la vuelta a un capítulo no muy afortunado de su historia, y empezaba a escribir en una página limpia una nueva historia política. Falso, no fue así. No salieron las víboras ni las tepocatas. Nada, se anidaron igual. Ese sistema profundo, ese estado profundo, absorbió lo nuevo y lo convirtió en lo mismo. Absorbió al foxismo y lo hizo priismo sin mayor problema. Y ya no se diga del siguiente, de Calderón, que ya no tuvo el momento de gloria que sí tuvo Fox y la oportunidad que sí tuvo. Luego llega el nuevo PRI, que en realidad es el viejo PRI, y yo no sé si algunos sí, supongo que algunos se lo creyeron, de que sí había un nuevo PRI, de que estos son medio sinvergüenzas, pero saben hacer las cosas bien. Bueno, pues sí, eso se lo creyeron al principio, pero ahorita ya no. Entonces, frente a este desencanto, bueno, el 2018 abre la puerta otra vez a un tipo de elección que puede renovar, revigorizar lo que es la idea de la política en México, volverle a dar algún tipo de esperanza y de prestigio. Puede, pero igual podemos seguir en este camino cuesta abajo en nuestra rodada, para usar la letra de un tango, y volviendo al tango, fijar los ojos en la Argentina y ver como un país que pudo ser muy próspero, grande, etcétera, perdió el siglo XX completamente porque su clase política no estuvo a la altura de lo que merecía ese país. Bueno, creo que en este caso en México tampoco la clase política ha estado a la altura. Pero los ciudadanos tampoco. Pero insisto, es que no es la misma responsabilidad, porque venimos de dos. Pero este país no va a cambiar si los ciudadanos no se ponen la camiseta que le corresponde, doctor. Si no se asumen como tales ante esta situación que habla usted de la clase política. Sí, si no se asumen como tales, pero ahí hay algo. Es decir, tendrían que rebasar los ciudadanos a la clase política o a este estado duro, oscuro, que no se ve y que obviamente difícilmente va a entregarle a los ciudadanos el poder. Pero sería entonces necesario que los ciudadanos asumieran el espíritu del salmón
y que se propusieran ir contra la corriente y esforzarse de ese tamaño puede ser el reto, ¿no? Superar esas fuerzas de inercia que vienen en contra y dar el salto. Bueno, los salmones lo hacen. Sí. Y llegan. Y llegan. Algunos se quedan en las fauces de los osos, pero llegan. Pero haciendo el esfuerzo. Llegan. Y es de todas maneras encomiable el esfuerzo, aunque no se llegue. Así es. Lo malo es que hay muchos que no hacen el esfuerzo o se quedan en su casa. Así es. Y no participan, no se movilizan luego para reafirmar lo que ganaron en las urnas o lo que creen que perdieron de mala manera en las urnas y movilizarse y echarle el espíritu ciudadano a la calle, no de manera violenta, pero sí de manera enérgica. No, se quedan un poco con la idea de que, bueno, ya lo esperaba yo esto. En el análisis del 88 y de las otras elecciones que nos han antecedido, el 88, el 2000, el 2006, el 2012, ¿cuál sería la diferencia ahora como para decir, esta es la buena? En relación al 88, que ya no hay Guerra Fría. En el 88 todavía pesó mucho eso. Estados Unidos estaba ya acomodando toda América Latina en una política contra la izquierda. Ya no hay eso. Ya eso pasó, aunque por ahí quedan remanentes. Claro. Y nos lo acaban de recordar en Estados Unidos. El otro es que hay una mayor comunicación y que ya no hay un control de medios. Sí lo hay. Bueno, pues sí, a Carmen Aristegui y a nosotros nos sacaron de un sitio privilegiado de la radio por decisión gubernamental, aunque ellos dicen que no. Pero ya hay un montón de medios alternativos. ¿Sí? Eso es distinto de lo que era en el 88, incluso en el 2000, 2006. Ahora hay un montón de fuentes de información y la información alternativa es algo muy saludable. Y además está el ejemplo internacional, cada vez lo vemos más claro. Cuando sucede un fraude o hay una inconformidad, vaya que si en otros países se sale a la calle y se le hace pagar a la clase política su atrevimiento a interferir con los procesos democráticos. Puede ser también en México esa posibilidad. Vamos a un siguiente corte, regresamos a esta conversación con el doctor Lorenzo Meyer y vamos a platicar sobre su libro, Distopia Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en esta conversación con el doctor Lorenzo Meyer a través de Televisión Tabasqueña. Doctor, estamos en el tema de las elecciones, lo que se viene en el 2018. Un factor, como lo decía usted en el 88, es la Guerra Fría, que ahora ya no hay, pero el factor Trump, tendremos que decir que quien vaya a ganar la presidencia de México el año próximo se la tendrá que ver con Trump por lo menos 2 años. Sí, se la tendrá que ver, la gane de manera aceptable o no. El factor Trump es un factor muy interesante que todavía no logramos entender. Yo por lo menos acepto que no lo logro entender, porque es muy cambiante. Alguien que no viene de la vida política y que de repente a los 70 años llega a tener la presidencia del país más poderoso del mundo, no es lo común. Es algo totalmente fuera de la normalidad. Y tiene Trump una visión de Estados Unidos y del mundo al que se enfrenta como muy defensiva. Quiere aislar a Estados Unidos. No es la primera vez que ese país decide por una política de aislamiento. En los 1920 así fue, después de la Primera Guerra Mundial, y a pesar de que Estados Unidos habían sido los promotores de la Sociedad de Naciones, el antecedente de la ONU, cuando los republicanos llegan, dicen no queremos eso, nos salimos y nos quedamos enconchados en nosotros mismos y que el mundo ruede.
Bueno, rodó muy rápidamente a la Segunda Guerra Mundial. Ahora Trump también nos acaba más o menos de mandar ese mensaje. Estados Unidos no está para andar metiéndose en la reconstrucción o reconstrucción de otros países. Vamos a ver primero por los norteamericanos. Vamos a rehacer las relaciones comerciales, nadie va a abusar de nosotros, no van a abusar de nosotros estos mexicanos con su tratado de libre comercio, que vean qué abusivos sí, qué fueron. bárbaros. La primera vez que nosotros salimos como que los engañamos y que les tomamos el pelo. Los gandallas. Sí, fantástico, ¿no? A mí me gustó mucho eso. Pero en fin, pero no sabemos qué va a ser. De todas maneras, hay hasta este momento, una sensación de que no se va a meter en la política interna de otros países, porque no quiere, porque sus esfuerzos los va a centrar en Estados Unidos. En la economía interna en Estados Unidos. Eso dice, muy en la local. economía interna. Esperemos que así sea. Pero creo que ya sin el fantasma de la izquierda y el comunismo, aunque algunos colaboradores de Trump han insistido recientemente en que no conviene un gobierno de izquierda, no tienen ni las ganas ni la capacidad de intervenir en el sentido de que vean que su interés nacional está en peligro. Hay una cierta libertad que México tiene ahora. Así como tuvo libertad en los años de la Primera Guerra Mundial que permitieron la Constitución de 1917. Estados Unidos y el resto del mundo estaba muy metido en su propio intento de suicidio colectivo de esa época y nos dejaron en paz. Es decir, ¿puede ser una oportunidad? Puede ser una oportunidad. La expropiación petrolera de 38 se hace en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando también están ya las potencias muy preocupadas de su lucha entre ellos. Qué buen timing del general Cárdenas. Perfecto, ¿no? Mejor no lo hubiera podido hacer. Y bueno, ahora hay algo así, hay una posibilidad de que vayamos por nuestro camino, que la responsabilidad, no digamos, fue el imperialismo, fueron los Estados Unidos los que nos impidieron, que sí lo hicieron en otra época, ahora es nuestra. El hecho de que nos digan, bueno, pues vamos a poner un muro aquí, que no lo van a poner ya como habían dicho, pero es una señal bien importante. Decir, ustedes no pertenecen a la América del Norte. Esto que les dijo Carlos Salinas hace tiempo, de que íbamos a ser tres y que la América del Norte iba a ser la gran unidad económica, política, cultural, social, etcétera, olvídenlo. No son no son de nuestra estirpe, no ustedes son están. de nuestra estirpe. Búsquense su salvación como puedan. Bueno, abre ciertos espacios de libertad que no teníamos antes. A lo mejor el Tratado de Libre Comercio sigue modificándolo, pero ya hubo un mensaje que no podemos dejar de oír. Ya nos dijeron, ustedes no son parte de la América del Norte, son latinoamericanos, por si no se habían dado cuenta. Y no nos habíamos dado cuenta porque nos maltrataron mucho, nos dejaron solos. Ahora, en estos primeros comentarios y declaraciones de Trump hacia México. Dejó claro que ustedes y nosotros somos distintos. Bueno, vamos a ver si recuperamos parte de nuestro orgullo, de nuestro nacionalismo constructivo, porque en México el nacionalismo tiene que ser un elemento central, puesto que estamos enfrentados a Estados Unidos, que siempre fue un país nacionalista. Ahora se ha vuelto con un nacionalismo cerrado. Antes no lo era así, pero nacionalistas siempre fueron. Y si somos sus vecinos y durante un tiempo nos tiramos el nacionalismo por la ventana diciendo ya no es necesario, es una carga, ya no, eso estaba bien para la época de la revolución, etcétera, pero ya no, ya somos cosmopolitas, parte de la América del Norte. Pues no, señor. No son. Tenemos que volver también a nuestro nacionalismo, insisto, constructivo, porque el nuestro nunca ha sido agresivo. Agresivo el de los vecinos del norte, o el de otras potencias europeas o asiáticas. El nuestro es, no podemos ser agresivos. Entonces, nada más para un sentido de identidad, ya nos dijeron que somos distintos. Bueno, sí, asumámoslo. Y asumamos eso con ganas, con orgullo otra vez.
no vamos a ser nunca una gran potencia. Eso, por cierto, sí se pensó durante unos breves instantes en 1821, que teníamos esa gran posibilidad. Se nos quitó muy rápido la idea de gran potencia, pero sí un cierto respeto hacia nosotros mismos. Recuperar parte de nuestra soberanía. No podremos ser nunca enteramente soberanos, no tenemos las capacidades para los instrumentos de poder para eso, pero podemos aumentar la soberanía relativa. Hubo un tiempo en que éramos más soberanos que ahora. ¿Se puede volver a eso? ¿Y cuál tendría que ser el perfil del próximo presidente de México en base a esto que usted está señalando? Bueno, el perfil tendría que ser el de una persona que devolviera la confianza o la creara por primera vez en una parte amplia de la ciudadanía mexicana. Creo que el general Cárdenas, por ejemplo, lo logró. Logró tener él la seguridad, transmitirla a grupos amplios de que sí se puede tener un destino realmente mexicano, digno, independiente. Entonces, devolver esa seguridad. ¿Y cómo devolverla? Devolviéndole a las instituciones que manejan o en que nos manejamos en nuestra vida cotidiana el sentido de para qué fueron creados. Que los jueces sean jueces imparciales, que la Procuraduría de Justicia o Fiscalía, que va a ser ahora, realmente proteja. El procurador era porque procuraba el bien de los ciudadanos, que el sistema educativo realmente eduque, que la policía proteja y no sea el enemigo del ciudadano en primera instancia, que cada una de esas instituciones intente por lo menos recuperar el papel que originalmente tuvieron o que debieron de haber tenido. Eso, bueno, yo creo que devolvería la confianza a nosotros, en nosotros mismos y en el futuro. El futuro siempre tiene elementos de utopía. Si no hay utopía, pues no se puede aguantar las inclemencias del presente. Se aceptan los sacrificios del presente en función de algo más positivo en el futuro. ¿Y motiva la aspiración? Motiva mucho. Ahora, la utopía nunca se puede alcanzar, ok, pero sí da energía, sí es un factor importante aquí y ahora. Es el que siempre te alienta, lo que siempre te alienta. Sí, pensar que sí se puede. Claro. Al final, la realidad deja mucho que desear, pero se avanzó algo. Entonces, en el siguiente capítulo de nuestra no muy brillante historia política de estos últimos años, se abre la posibilidad de enfrentar, no acabar, pero enfrentar la corrupción. La corrupción es uno de los elementos más negativos que tenemos. Corrupción a todos los niveles, el más pequeño y el mayor, a todos, en todos hay la corrupción. Enfrentarla. No hay país donde no haya corrupción, pero bueno, las mediciones de Transparencia Internacional, para volver a las estadísticas, nos dicen que sí hay una diferencia abismal entre unos países y otros. Podemos intentar subir en esa escala, ser más, al final tener más confianza y orgullo en nosotros. Sí subimos, sí pudimos empezar a combatir eso. Sí hay peces gordos. Claro. Hay peces gordos que tienen que pagarla. No la van a pagar todos los corruptos, no, pues nos harían falta cárceles, pero sí los más significativos, que se vea una voluntad de depurar la vida política mexicana. El tema de la corrupción va a estar presente y va a ser parte del discurso de todos.
Sin embargo, también la gente está cansada de que al final de cuentas no se concrete. Bueno, es parte del discurso de todos, pero hay algo que todos podemos ver, las biografías. Uno no puede cambiar la biografía del que se presenta como yo voy a combatir la corrupción, yo tengo este propósito. Oiga, pero usted en tal y en tal y en tal momento, por más que se intenten transformar las biografías, no se puede. Pero hasta en eso ya tuvimos una decepción, y usted lo decía muy bien, Fox. Sí. La biografía pudo haber motivado a una mayoría a votar por él, es decir, tenía la biografía del no político. Así es. Sí, yo no me metí en política, estaba yo en la Coca-Cola muy apurado y lo hice muy bien. Claro que la Coca-Cola se vende solita, no necesitaba de un genio para estar en eso. Pero construyó la ilusión y la utopía. Construyó, sí. Por eso su responsabilidad histórica es enorme. Pasarán los años y los decenios. Esa responsabilidad probablemente va a ir creciendo, porque pudiendo haber cambiado las cosas, gracias en parte a esa inocencia, esa biografía, que se parece un poco a la de Trump ahora, ¿no? Sí. Yo no soy político y voy a cambiar, voy a este pantano de Washington, lo voy a desecar y voy a convertir eso en otra cosa. En un campo de golf. Bueno. Vamos a el último corte comercial de esta entrevista con el doctor Lorenzo Meyer y ahora sí vamos a hablar de su libro. Continuamos en esta conversación con el doctor Lorenzo Meyer. Doctor, presenta usted ahora su libro Distopía Mexicana. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro? El lector va a encontrar un testimonio con todo lo que eso implica. O sea, mis fobias, mis filias, no puedo, debo de intentar ser objetivo. Lo intento. Pero no hay nadie que pueda lograr la objetividad en materia de análisis político. Claro. Se le llama ciencia política, pero tiene muy poco de ciencia. En fin, se hace el intento. Aquí en este libro quiero ver las partes más sobresalientes de la problemática política mexicana de este tiempo, de estos años, de lo que estamos viviendo hoy. Está escrito entre 2013, 2014, todavía a principios de 2016, cuando ya el manuscrito se fue a este proceso un poco largo de las ediciones, y salió a fines del año pasado. Encontrará el lector, pues, que algunas de los temas siguen siendo los mismos, que habría que añadir otro. Por ejemplo, el tema de las elecciones están por venir, ya no está en este libro. Pero básicamente es un análisis del presente, teniendo, porque es la única forma como yo puedo llegar a explicaciones, teniendo como instrumento la historia. Entonces veo una problemática y trato de sacarle su raíz histórica, a veces relativamente reciente, a veces me voy hasta el siglo pasado o hasta la colonia. No paso de la colonia, no me voy ni hasta Adán y Eva, ni siquiera al mundo prehispánico. Pero es un tipo de explicación. La explicación histórica no es la única. A mí me cuadra muy bien. Entonces tenemos ahí el problema de la estructura social, el problema de la corrupción, el problema de la relación con los Estados Unidos, el problema de los medios de comunicación, en fin, de las elecciones, no de estas que vienen, pero de las pasadas. Claro. La economía está ahí muy, muy presente. Le puse este título de Distopía Mexicana
Porque ni la utopía ni la distopía son estados que realmente existan, son imaginaciones. La utopía es una en donde, dependiendo de cuándo se creó, en qué siglo, qué personaje la creó, es una sociedad perfecta, armónica, donde la justicia sustantiva impera. La distopía es exactamente lo contrario, es donde todo está mal en función de una injusticia profunda, original, dura. Las distopías, si la utopía, qué sé yo, la de Santo Tomás Moro, por ejemplo, en la Inglaterra de Enrique VIII, las distopías son más propias del siglo XX, del desencanto, con las guerras mundiales, por ejemplo, con los totalitarismos, tanto los del nacionalsocialismo como el soviético, en fin, son retratos de sociedades controladoras, donde realmente la alegría de vivir y el reto de vivir, el reto de ser plenamente humanos y de que el espíritu humano se desarrolle, no existe. Lo que el título implica es que si seguimos por donde vamos, vamos más camino a una distopía que a una utopía. Hubo un tiempo en que México iba a una utopía. Y vuelvo a mi cantaleta, el cardenismo. Adolfo Gili escribió un libro que tituló La utopía cardenista. Tiene razón, a mi juicio. Sí, eran momentos de gran entusiasmo y de mucha generosidad por parte de quienes tenían el control político. Ahora es lo contrario, la generosidad es lo que no existe. Es de una brutalidad lo esencial de la política. Yo tomo una definición de los 1930, pero que me parece muy buena, de política. ¿Quién consigue qué, cómo y cuándo? ¿Y a costa de qué? Eso ya queda implícito, ¿no? En la... Sí, pero es la parte importante, ¿verdad? Así es. ¿A costa de qué? Y nuestro caso ha sido a costa, vía la corrupción, a costa de mantener una estructura de tal desigualdad que le impide a una buena parte de los mexicanos tener el entorno inmediato que les permita desarrollar plenamente sus capacidades creativas, disfrutar de la vida, contribuir a su vez con generosidad. Hacer sus sueños realidad. O por lo menos intentarlos con mucho entusiasmo y ser generosos con los otros. Volviendo a mis estadísticas, hay una muy buena, bueno, terrible, en donde nada más ve los últimos años, de los 1990 a la fecha. La pregunta que se le hizo a una muestra de ciudadanos es: ¿usted confía en los demás? Y va de una confianza moderada a una disminución sistemática constante en los últimos años. El entorno en el que vivimos es tan brutal que ya impide confiar en los demás. ¿En quién confían los ciudadanos normales, comunes y corrientes? En su familia, que es la institución base de la sociedad. Claro. Pero no puede quedarse allí. Si esa es la única en la que confiamos, entonces toda la pirámide de instituciones que nos cuestan, entre otras cosas, porque pagamos los impuestos, ¿no es así? Así es. Todas esas no confiamos en ellas. Entonces es una vida bastante amarga. Es una vida de estarse defendiendo de los otros. Por eso se dice que México no es un país feliz. Pues no puede serlo, aunque hay algunas mediciones que dicen que sí, que somos muy felices. Sepa Dios cómo va la cosa. Claro. Pero no hay razones objetivas para hacerlo. Claro. La inseguridad, por ejemplo, la maldita inseguridad, esa que nos impide ahora gozar, por ejemplo, del espacio público, que no hay muchos, por cierto, ¿no? Bien cuidados, bien hechos, pero en fin, hay. O los asesinatos de periodistas, doctor. México es el país más inseguro para ejercer la profesión. Para los periodistas, lo decimos aquí porque es un gremio en el que nos movemos. Así es. Pero los asaltos en los microbuses son el pan nuestro de cada día. La brutalidad
muy bien pensada del crimen organizado, porque digo bien pensada porque se trata de darle lección a otros, de introducir el elemento de terror, porque el narcotráfico ya en ciertas áreas controla territorialmente, cobra impuestos, toma decisiones de vida o muerte sobre la sociedad en la que explota y dirige, y sus antes de ejecutar puede ser bestial en la tortura. Entonces, ¿cómo va el espíritu humano a alcanzar sus mejores alturas con un entorno así? Por eso que le puse distopía. Pues vamos a leerlo, doctor. Lo estábamos iniciando la lectura cuando veníamos a la Ciudad de México hoy, y lo vamos a leer con mucho gusto, con mucho interés, y agradeciéndole de antemano esta entrevista para Televisión Tabasqueña y para todo el auditorio de Tabasco, que a través de la Comisión de Radio y Televisión estoy segura que habrá disfrutado esta conversación, y en verdad muchas gracias por su tiempo. Pues gracias a ustedes por su interés, y bueno, cualquier autor agradece muchísimo que se fijen en lo que le costó un montón. Gracias, doctor. Un gusto, buenas noches. Soy Dolores Gutiérrez Zurita y nos vemos próximamente aquí en Televisión Tabasqueña. La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco presentó